Esta pareja que nos visita hoy, aparte de que somos amigos de hace ya muchos años, pertenecen a nuestra denominación, es la segunda vez que tenemos aquí al pastor Marcos oficialmente predicando, ¿no? Y su esposa. Yo he venido preguntándome por qué el estudio de Job, por qué Dios nos ha puesto a estudiar el libro de Job, lo que aprendimos en la enseñanza que di aquí en 2 domingos seguidos. Y quisiera hablarles un poquito de una pareja que en 3 meses su hija, su única hija, pasó a estar con el Señor después de un momento difícil. Al mes murió el padre de Rosana y al tercer mes muere el padre del esposo. Qué experiencia, ¿no? Difícil y dura. Pero la palabra que ellos tienen para nosotros hoy, que el Señor tiene para nosotros a través del pastor, nos va a dar respuesta en muchas cosas. Deseo con todo mi corazón que estén atentos. Invito también a quienes nos escuchan a través de la radio y nos ven a través de la televisión. Vamos a hablar acerca de la fe en tiempos de hambre. La fe en tiempos de hambre. Ruth está después de Jueces, ¿oyeron? Y antes de Samuel. Dice, aconteció en los días que gobernaban los jueces que hubo hambre en la tierra. Y un varón de Judá fue a morar a los campos de Moab, él y su mujer y 2 hijos suyos. El nombre de aquel varón era Elimelec, el de su mujer Noemí, y los nombres de sus hijos eran Mahalón y Kelión, efrateos de Belén de Judá. Llegaron pues a los campos de Moab y se quedaron allí. Mucho cuidado con eso, pueden subrayar esa palabrita. Y murió Elimelec, marido de Noemí, y quedó ella con sus 2 hijos, los cuales tomaron para sí mujeres moabitas. El nombre de una era Orfa y el nombre de la otra Ruth, y habitaron allí unos 10 años. Y murieron también los 2, Mahalón y Kelión, quedando así la mujer desamparada de sus 2 hijos y de su marido. Entonces se levantó con sus nueras y regresó de los campos de Moab, porque oyó en el campo de Moab que Jehová había visitado a su pueblo para darle pan. Ruth es una historia corta, pero reflexiva. Está escrita de forma que el lector, mientras se entretiene, reflexiona en su lectura acerca de 4 cosas que se relacionan: la persistencia de Noemí, la lealtad de Ruth, la integridad de Boaz y la providencia divina para llevar a cabo un propósito. Cuando usted coge el libro va a encontrar eso. Sin duda Ruth es una historia de fe, aunque no se menciona la palabra fe por ningún lado, pero es una historia de fe. Es la lucha de 2 mujeres que regresan del fracaso para reconstruir una nueva esperanza al lado del Dios en el cual han confiado. En este relato podemos observar la vivencia de los personajes del libro frente al fenómeno del hambre. Y quiero decirles que el hambre como fenómeno social no distingue entre cristianos y no cristianos. Cuando ella llega, alcanza a cualquiera. Ella no pregunta, ¿usted es cristiano? No. Cuando llega y toca las puertas, puede ser cristiano o no cristiano. En la historia de Ruth, precisamente quien está involucrada en este fenómeno del hambre es una familia del pueblo de Dios. Vamos a mirar cómo es la vivencia de ellos
ante este fenómeno. Ahora, cuando hablo del hambre, aquí, aunque es un hecho histórico, también yo quiero utilizarlo como una metáfora de las dificultades que podemos enfrentar. ¿De acuerdo? Entonces ahí sí caminamos mejor. Ubíquese en el versículo 1, porque allí el autor nos dice, nos infiere dos cosas. Primero, dice que el hambre se presentó en el tiempo de los jueces. Eso puede estar en relación con el hambre que está en el capítulo 6 del libro de los jueces, que es cuando se levanta Gedeón. ¿Oyeron? Puede que entonces ese sea el contexto de este evento. Jueces capítulo 6 habla de lo que pasaba en ese tiempo. Pero también el autor nos puede estar haciendo una inferencia de relacionar el hambre con el gobierno del momento. Y puede que el autor nos esté diciendo que el hambre puede ser un resultado del gobierno de turno. Y eso está en armonía con lo que dicen los expertos hoy, que las hambres en el mundo no son provocadas tanto por los fenómenos naturales, sino por los gobiernos corruptos. Y esta es una crítica que de pronto el autor quiere hacer. Y ustedes, como buenos cartageneros, y nosotros como buenos costeños, sabemos que eso es así. ¿Cómo vive nuestra gente el hambre hoy? ¿Cómo vive la iglesia el fenómeno de las dificultades? Vamos a ver qué lecciones didácticas hay aquí en este libro, porque siempre en los hechos históricos nosotros hacemos son las explicaciones más que todos didácticas, no vamos a hacer aquí una alegoría de nada. Miremos las vivencias de los personajes y de ellos vamos a tomar lo que nos va a ayudar para esta mañana. Primero, Elimelec. ¿Cómo vive él su experiencia? Y yo he titulado esta primera parte de Elimelec, la he colocado Elimelec, la fe que sufre. Dice que este hombre, al verse abordado por el hambre, toma la decisión de irse a Moab. O sea, es un hambre que se desplaza, una fe que se desplaza frente al hambre, pero se desplaza a territorio prohibido. Ahora, él tenía registro, porque hay registros históricos de que hubo gente que se desplazó con el hambre. Abraham, Isaac, Jacob. Pues no está de más que él se desplace también. Y una cosa, y es que el hambre trata de desplazar a quienes la padecen, porque el hambre que duele, el hambre que más duele, es la de los hijos. Y un padre está abierto a hacer lo que sea por su familia. ¿Sí o no? El hambre que duele, esa sí duele. La hambre mía no duele tanto, ¿cierto? Su hambre personal, usted se la aguanta, usted se la pasa. Pero que tenga hambre su hijo, eso duele. Entonces, no juzguemos a la ligera al hombre. ¿Qué error comete? Precisamente irse a tierra de Moab. Moab era territorio prohibido para cualquier judío. Mire lo que dice Deuteronomio capítulo 23, versículo 3. Ahí en Deuteronomio se prohibía, dice: no entrará amonita ni moabita en la congregación de Jehová,
ni hasta la 10ª generación de ellos. No entrarán en la congregación de Jehová para siempre. Se había prohibido. Y en Nehemías 13, del 1 al 3 también. Porque Moab había sido hostil con Israel cuando Israel estaba en el desierto. Entonces, para los israelitas, convivir con los moabitas era un asunto prohibido, indebido, ilegal. Pero Elimelech se va a vivir a Moab y está en terreno prohibido y comete semejante desacierto en el versículo 2, en la última parte: y se quedaron allí. Se quedaron allí. Para Elimelech, lo anormal vino a ser normal. Y eso sí es peligroso para un hijo de Dios. Mucho cuidado con eso, porque el hambre tiende a llevarnos a la frontera de lo prohibido y lo debido. ¿Y cuándo estamos pasando la frontera de lo indebido? Y mucho cuidado, porque nos podemos acostumbrar a lo indebido, a lo anormal. Mentir se puede convertir en una cosa normal. Ellos se quedaron. No sé si usted estará ahora en la frontera, ¿no? Pero mucho cuidado. No vaya a traspasar los límites. Hay cosas que ya nosotros dejamos atrás, que ya no conviven con nosotros. Pero cuando llegan los momentos difíciles, esta mañana yo les contaba acá que cuando tuvimos a la niña bastante mal, toda la iglesia oraba aquí en el país, y fuera del país, porque hubo amigos que pusieron la petición por todas partes. Yo creo que también en esta iglesia oraron, ¿no? Y yo en mi desesperación, pues yo quería una salida. Y recuerdo que alguien me llamó de Sincelejo, de un grupo carismático, que el Señor les había mostrado que había que sacar un entierro allá en un cementerio de Medellín, porque la niña le habían hecho no sé qué, que había que ir a sacar y que hay que ir a las 12 de la noche y yo tenía que acompañar y todo eso. Y yo en mi deseo de ir a mi hija bien, yo tenía ganas de ir. Yo tenía ganas de ir. Y el Señor llegó y se sentó con nosotros ahí en la sala, y estaba mi esposa, y él nos empezó a decir: esto es así, 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 han hecho esto y esto. Y cuando yo iba a hablar, mi esposa habló antes y dice: un momento, si el Señor no es suficiente con la oración de su pueblo, entonces ¿qué? Y ella le dijo: le digo una cosa, Señor, si nosotros hacemos esto, nosotros estamos cayendo en lo mismo que los demás. Eso suena a hechicería. Y ella dijo: no, Señor, si Dios no es suficiente con la oración de su pueblo, entonces que se la lleve. Le damos gracias a Dios porque las mujeres sacan la cara, ¿cierto? Y aquí la están sacando ellas. El que se hizo fuerte somos nosotros, y el que se hizo débil son ellas. Yo he comprobado lo contrario. Le doy gracias a Dios por la esposa que tengo. Pero yo estaba tentado. ¿Cuántos de ustedes se han sentido tentados alguna vez? Yo sé que estas predicaciones nadie viene a sellar acá adelante, ¿no?
pero esa es la realidad. Mucho cuidado, porque lo anormal se puede convertir en normal. Segundo, ¿qué pasa con ir a Moab? Miren esto, cómo sufre la teología. Los nombres de Elimelec y de Noemí y de Belén hablan de la teología de ellos. Elimelec, bueno, aquí está Jorge también, ¿no?, que estuvo en el seminario. Él sabe que en hebreo él es Dios, y con un genitivo que se le agrega la i, entonces es mi Dios. Y Melec, pues esa es la primera palabra que aprendemos en hebreo, Melec, rey. Es la única la que se le queda a uno siempre, ¿no? Melec, mi Dios es rey, significa el nombre Elimelec. Belén, Bet, que en hebreo es B-E-T, Bet, que es casa, y Helen, que es H-E-L-E-M, Helen es pan. ¿Ves? Helen, Belén, casa del pan, y Noemí es dulzura, placentera. Y aquí vienen llegando a Moab. ¿Y tú cómo te llamas? Jehová, Dios es mi rey. ¿Y de dónde vienen? De la casa del pan. ¿Y qué vienen a buscar aquí? Pan. ¿Y qué pasó con la casa del pan? No hay pan. ¿De qué sirve ahora? Quizás cuando estaban en la buena, los nombres tienen sentido. ¿Pero qué sentido tienen ahora? Si me siento desprotegido de un Dios que es mi rey y vengo de la casa del pan a buscar pan, ¿qué sentido ahora que me llame dulzura si estoy amargada? Dijo la misma Noemí. ¿Sí o no? Dijo así. Ahí sufre la teología. Porque cuando llega el momento difícil, entonces tú compruebas si crees lo que has aprendido o no. Y entonces se pone a prueba la fe. Y les quiero decir en esta mañana, aún los más grandes se confundieron. ¿Se acuerda cuando Juan el Bautista fue y dijo: yo sé que este es, porque el que me envió me dijo, sobre quien veas descender el Espíritu, ese es? Y Juan estaba en el río viendo descender al Espíritu sobre él. Y digo, yo testifico que este es. Pero pasados unos días a Juan lo metieron en la cárcel. Y en la cárcel vino la crisis. Y aún ni Jesús lo fue a visitar. Y cuando estaba en la crisis, le mandó una comisión y le dijo: pregúntenle si es él o esperamos a otro. ¿Cómo sufre la fe? Imagínense si a Juan le pasó. Y suena paradójico. Suena paradójico. Venimos de la casa del pan. ¿Y qué venimos a buscar a Moab? Pan. ¿Qué les recuerda eso a ustedes? ¿Se acuerdan cuando Jesús estaba en el desierto? ¿Qué le dijo Satanás? Si eres hijo de Dios, ¿qué? Convierte estas piedras en pan. Pero Jesús es el pan de vida. ¿Cierto que así es? Allí estaba el pan, pero estaba sin pan. Y es que a los hijos de Dios también a veces les falta el pan, ¿sí o no? ¿Sí o no?
Ese cuento de que nosotros, lo que nos han vendido hoy los telepredicadores, que a usted no le pasa nada malo, que usted como hijo de Dios, usted merece un carro, una casa, una finca, esto, y le meten ese cuento, usted es el rey, usted es hijo del rey. Eso fue lo que Satanás le quiso decir a Jesús. Si eres hijo de Dios, convierte piedras en pan. En otras palabras, si eres hijo de Dios, ¿por qué estás aguantando hambre? Lo que le está diciendo es, si eres hijo de Dios, tú mereces el pan. Y Jesús le dijo, no solo de pan vivirá el hombre. ¿Y sabe qué le dijo Jesús? ¿Qué le dejó implícito Jesús? Yo no soy hijo para merecer, soy hijo para obedecer. ¿Estamos o no? Y en la obediencia Dios bendice. Eso sí es un hecho. Entonces, por favor, dejemos un poco esa teología barata que nos están vendiendo, que hoy tienen el púlpito como si fuera una subasta. Compre uno y lleve dos. Y como si la iglesia fuera un supermercado, entre y lleve lo que quiera. No. La fe tiene otros ingredientes, y estos eran personajes que vivían su momento. Una fe que sufre. Yo recuerdo que el domingo, cuando regresábamos para la iglesia, y llegamos a Medellín, mi hijo de 20 años, mi hija era la mayor, la que partió con el Señor. Mi hija estaba en 8º semestre de odontología, tenía 20 años, murió de 21. Y mi hijo tiene 20, iba conmigo en el carro y me dijo, pa, ¿el Señor nos oyó o no? Y yo le dije, sí. ¿Cómo lo sabes, pa? Y yo recordé lo que dice Hebreos 5:7, dice, y Cristo en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas, oró al que le podía librar de la muerte, y fue oído a causa de tu temor reverente. Y se fíjate que Jesús oró y fue oído, pero terminó en la cruz. Entonces, porque allá terminó en la cruz, no fue que no lo escucharon, sí lo oyeron. Lo que pasa es que había que cumplir una agenda. Y cuando hay que cumplir la agenda divina, aunque nos duela a nosotros, se tiene que cumplir la voluntad de Dios. Yo le dije, sí nos oyó, lo que pasa es que había que cumplir la agenda divina. Y él me dijo, ¿verdad que sí, pa? Está muy bien. Y eso liberó su alma, el peso que tenía. Duro, pero hay que hacerlo. Cuando llegamos el domingo a la iglesia, toda la gente estaba así, allá en Medellín. Habíamos regresado del sepelio. Veíamos la iglesia. Había un pastor para ayudarnos para predicar. Yo pasé después de la predicación y le dije a mi esposa, tienes que hablarle a la iglesia. Mi esposa se paró. Tenía 8 días mi hija de haber sido sepultada. Mi esposa se paró delante de la congregación y les dijo, ¿saben una cosa, damas y caballeros? Aquí solamente ha muerto un miembro más de la iglesia. Todo sigue normal. Próximo domingo hay bautismos, hay celebración de la cena navideña y todos vamos a estar. Ella se fue con el Señor y aquí todo está normal otra vez. Y la gente dice, si ellos están así, ¿nosotros qué vamos a hacer? Sigamos para adelante. Esa es la fe que sufre. Miren el versículo 6. Entonces se levantó con sus nueras y regresó de los campos de Moab, porque oyó en el campo de Moab que Jehová había visitado a su pueblo para darles pan. Ya esta es una fe persistente. Y me gusta mucho, y ojalá subrayen esta palabrita en el versículo 6, oyó. ¿Quién es la persona más afectada en este proceso? Pues Noemí, ¿cierto? Una mujer, se le murió su esposo, se le murieron sus hijos, se quedó con las manos vacías, el peso moral de regresar,
2 nueras que no eran bienvenidas en Israel porque eran moabitas. Es todo un drama para ella. Pero dice la Escritura que ella oyó. En medio de su conflicto tenía oídos para Dios. Y eso es algo importante, y yo se los digo en esta mañana porque lo hemos vivido. Algo que no podemos perder en medio del conflicto es la capacidad de oír a Dios. Porque oír a Dios es lo que nos va a traer la fortaleza y la esperanza. No deje de oír a Dios. No importa cuál sea su dificultad, no importa hasta dónde haya llegado, no deje de oír a Dios. Si le quita el oído a Dios, usted ha perdido. Por eso les recomiendo, en tiempos de conflicto, no se aleje de la iglesia. No se aleje de sus hermanos, de sus compañeros de la iglesia. Oír a Dios. Pero oír a Dios también requiere de tomar iniciativas. Dice que se levantó con sus nueras. O sea, también oyó a Dios, pero no se quedó pasiva. Tomó decisiones de salir de su dificultad. Y yo creo que es importante, si queremos que el Señor nos ayude, tenemos que cambiar de actitud y tomar también nuestras propias iniciativas. No nos podemos quedar sentados a llorar nuestra desgracia. ¿Estamos de acuerdo? Mi hija en el lecho de enferma me dijo: Pa, cierto de que tú eres de los que no te sientas a llorar, sino que lloras caminando. Yo digo, así es. Cierto que a ti te está prohibido sentarte a llorar, ¿no? Yo digo, sí, así es. Me dijo, si yo parto de aquí, no te preocupes. La hija nuestra fue la que nos dio todo, ella preparó toda la ceremonia para su entierro. Ella le dijo a la mamá quién iba a predicar, cuáles eran lo que se iba a cantar, y me dijo a mí, Pa, yo quiero que hagas algo cuando estén en mi sepelio. Y digo, ¿qué? Todavía no sabemos si se iba a morir o no. Échale un chiste a la gente para que se ría, para que no se vayan tristes para su casa. Y no me cantes esos himnos, porque los evangélicos a veces son masoquistas y cantan esos himnos y lo que sale es la gente triste de ahí. No cantes eso y que más allá del sol, porque eso da es tristeza. No me cantes eso y que la noche y eso, no. Canten coros de alabanza al Señor, de los que yo cantaba. Y tú le vas a echar un chiste a la gente. Eso es. Tenemos que tener la solvencia. Usted no se puede paralizar. Usted tiene que seguir adelante porque la vida continúa. ¿Cierto que así es? Y si usted, no sé cuál sea su dificultad, no necesariamente tiene que ser que se muera un ser querido, pero yo sé que hay personas acá que tienen dificultades a veces económicas, familiares, pero por favor, no se achante, tiene que tomar iniciativa. ¿Estamos de acuerdo? Dios bendice es cuando usted se levanta a hacer. Si tiene dificultades económicas, mire qué negocio va a plantear, mire qué negocio va a hacer. Eso, usted tiene que levantarse. Otra cosa, mire lo que dice el versículo 20 en adelante. Dice que Noemí regresó y cuando iba llegando a la ciudad salió
salió la gente y la multitud diciendo, y esta no es Noemí, y esta no es Noemí. Y ella dice, no me digan Noemí, llámenme Mara, porque vengo en gran amargura. Yo me fui con las manos llenas y vengo con las manos vacías. No traigo nada, vengo fracasada. ¿Sabe qué aprendemos de Noemí aquí? A dar la cara. Ella dio la cara. Ella no esperó y dijo, oye Ruth, vamos a esperar aquí que se ponga oscuro la noche, y de noche llegamos y nos metemos y nadie se da cuenta que estamos aquí. No, ella dio la cara. Ella dijo, hombre, sí, vengo mal. Regreso limpia, no traigo marido, no traigo hijo. Hermano, yo le quiero decir en esta mañana, si usted tiene dificultad en esta iglesia y quiere que le ayuden, tiene que dar la cara. Tiene que ser sincero. Porque si uno no sabe si usted tiene dificultad, no se le puede ayudar. ¿Cierto que así es? Tiene que dar la cara. Y por favor, si usted tiene alguna dificultad, comuníquela al pastor, a los ancianos. Hombre, sí me está yendo mal. Pero hoy nos han enseñado esa mala propaganda. ¿Cómo está, hermano? Prosperado, bendecido y en victoria. Y por dentro la profesión. Y repetimos como un loro, confesando cosas que no existen. Sea sincero. Usted sabía que nosotros somos orgullosos aún en la necesidad. Por eso Jesús dijo, venid a mí todos los que estéis cargados y cansados, que yo los haré ¿qué? Descansar. Dice, aprended de mí que soy ¿qué? Manso y humilde. Para reconocer de que tenemos necesidad hay que ser humildes. Humildes. Entonces, hay que aprender a dar la cara. Que no le dé pena. Hombre, sí, tengo dificultades. Tengo dificultades con el marido, tengo dificultades con el hijo. Hombre, hay necesidad, hay que dar la cara. Noemí dijo, yo vengo con dificultad. Ahora, ¿qué hacer con las personas que en la iglesia están pasando por un momento difícil? En este caso del hambre, aquí hay dos ejemplos muy bonitos, es Ruth y Boaz. Mire que Noemí le dice a las nueras, hijas mías, váyanse, ya ustedes no tienen más futuro conmigo, váyanse, rehagan su vida con otro marido. Qué belleza, ¿no? La de esta mujer. Si hubiese sido de pronto otra mujer, dice, bueno, háganse cargo de mí ustedes ahora. No, ella no responsabiliza de su necesidad a sus nueras. Dice, váyanse, hijas mías. Dice que Orfa la besa y se va. Es una actitud de abandono. Pero Ruth, dice la escritura, que se queda viéndola. Imagínense usted esta escena. Una señora allí, yo no sé con el pelo cómo, porque no tenían plata para arreglarse el pelo, achilado. Si no había plata para comer, para arreglar el cabello, imagínense. Me imagino cómo estarían las chanclas, la ropa. Todas dos con las manos vacías. Y miren esto, de aquí aprendemos esto tan especial. Y Ruth se queda viendo a la suegra y dice, no me pidas que te deje, porque donde quieras que tú vayas yo iré. Donde quieras que viva yo viviré. Tu pueblo será mi pueblo y tu Dios será mi Dios. Esa fe se parece a la de Abraham, que dejó su tierra y su parentela y su padre. Es una fe que está dispuesta a abandonar para seguir ahora con Noemí. Y le dice, yo voy contigo. ¿Qué tiene que ofrecer Ruth? Nada. Sus manos están vacías, pero su corazón está lleno.
lleno de amor. Se ofrece para acompañar. Eso es lo que se llama ser solidario. Y quiero decirle en esta mañana a usted para ser solidario no necesita tener. Solamente lo que necesita es tener un corazón para amar a su prójimo. ¿Estamos de acuerdo? Para ser solidario no se necesita tener las manos llenas. Ruth fue solidaria, aún con las manos vacías. Y esta es la fe que muestra esta mujer. Una mujer solidaria con el necesitado. Yo creo que también nosotros tenemos que pensar en aquellos que tienen dificultades. Yo le decía esta mañana acá a la iglesia que en la iglesia Palabra de Dios donde nosotros estábamos, aquí hay miembros que fueron miembros allá. La iglesia viene de estratos de gente, del rebusque y todo eso, y nosotros levantamos la iglesia. Y una vez se nos ocurrió a mi esposa y a mí, en la iglesia eran 300 miembros. Bueno, mañana, el próximo domingo nos traen cada uno 2 bolsas de arroz. ¿Y sabe cuántas bolsas de arroz trajeron el siguiente domingo? 600 bolsas de arroz. Y las metimos en una bodega. Y bueno, el próximo domingo nos traen 2 libras de lentejas cada uno. 600 libras de lentejas. El próximo domingo nos traen una botella de aceite cada uno. Nos trajeron 300 botellas de aceite. El próximo domingo traen 2 huevos cada uno. Nos trajeron 600 huevos. Yo le pregunto aquí, ¿a quién le es difícil traer 2 huevos? De los que están aquí. El próximo domingo, ¿a quién le es difícil traer 2 huevos? Hasta en el bolsillo los puede traer, ¿cierto? Y almacenamos allí 600 libras a 2, 600 huevos, 300. Y los domingos, ¿qué hacíamos? Sabíamos que gente que venía a la iglesia no había dejado nada en la casa y para regresar igual. Se habían venido por amor a estar en la iglesia. Y que escogíamos entre la familia y le dábamos su canasta. Y se iban y comían los hermanos. Inclusive cuando pedíamos traían de la misma canasta para seguir colaborando. Solidarios. Y en medio de ser solidario, Dios hace milagros. ¿Cuántos lo creen? Mire, lo que le voy a decir es una cosa. Ruth no salió a buscar nada. Salió a ser solidaria. Pero ¿cómo terminó? Con las manos llenas. Porque Dios bendice al alma generosa, ¿sí o no? No vaya a creer que lo que usted ve aquí Dios se va a quedar sin devolverle. Pero no lo hacemos por eso. Lo hacemos porque amamos al Señor. ¿Cierto que así es? No salió a buscar nada. Buscó ser solidaria. Nada más. Ruth, como yo le decía esta mañana, nos enseña que no es fe y bendición. No, Ruth nos enseña que es fe, fidelidad y bendición. Así es que Dios bendice también. Yo les pregunto a esta iglesia en esta mañana, ¿podemos ayudar a los pobres de esta iglesia? Y no les sale caro. ¿Cuánto vale un frasquito de aceite? Allá había hermanos que regalaban a veces la caja completa que tenían con que hacerlo. 2 libras de azúcar. Usted las trae por ahí en cualquier cosa. Allá en Palabra de Vida, el domingo usted veía en la mañana cuando llegaba la gente con la Biblia y el frasquito de aceite, la bolsita de arroz, las lentejas iban poniendo ahí. Usted, alguno me estará diciendo, pero eso es muy ridículo que yo llegue aquí con una bolsita de arroz. Ese es ridículo de pronto para algunos, pero para el que lo necesita no. ¿Cierto? ¿Cuántos creen que lo podemos hacer en esta iglesia? Amén. Y así ayudamos.
mientras se ubica el que tiene hambre. Porque tampoco lo vamos a sostener todo el tiempo, ¿no? Lo vamos a ayudar mientras, porque a Ruth y a Noemí las ayudaron mientras. Y vos, tenemos a vos en el capítulo 2, siendo generoso, ¿cierto? Generoso con Ruth. Allí en ese momento dice la escritura que cuando Ruth llegó al campo, Boaz dio la orden, dicen, ¿esa joven quién es? Y el criado le dijo, es Ruth la moabita, la que regresó con Noemí. Hermano, Ruth, yo estuve averiguando algo sobre Ruth y ella era una persona hermosa, una joven hermosa. Parece que pertenecía a las clases altas de los moabitas. Algunos estudiosos dicen que era hija del rey en Moab. No sé cómo ese muchacho se consiguió esa muchacha. Malón. Pero era una joven hermosa. Y cuando ella llega, dice que Boaz da orden de que no se le moleste y que se le permita comer con los criados y que se le permita tomar agua y que los que están recogiendo la cosecha dejen caer más de lo normal para que ella recoja y pueda llevar a su suegra, sí. O sea, es un hombre con un corazón abierto. Pero aquí hay algo que uno encuentra en este hombre, y es que su generosidad está acompañada de integridad. Porque no es un hombre que se aprovecha de la indefensión de ella. Porque todo necesitado está en estado indefenso, ¿sí o no? Y el que tiene puede ofrecer, y el necesitado puede aceptar, porque necesita. Y ahí es donde hay que tener cuidado. El generoso debe ser íntegro. ¿Qué buscamos cuando damos? Y este hombre muestra su integridad. ¿Cómo la muestra? Dicen que ya después que pasó la siega, Noemí le dice a Ruth, dice, vístete bien y perfúmate, porque vamos a decir conquistamos a este caballero. Oye, Noemí, ¿no? Noemí era sagaz, y es que para los negocios hay que ser sagaz, ¿sí o no? Ahora, Dios está detrás de estas cosas, ahora lo vamos a ver al final. Y le dice, vístete bien, y cuando él ya esté acostado, que se haya tomado el vino y esté alegre, tú vas y te metes y levantas la sábana y te metes y tocas sus pies. ¿En señal de qué? Pues de aquí estoy, ¿no? Vamos a ver qué hacemos. Imagínense, hermano, el tipo soltero, el hombre se ha tomado sus vinos. O sea que el hombre está en su tono, ¿no? Y a medianoche, hermano, lo tocan. Ustedes saben los hombres cuando uno lo toca a una mujer, ¿cierto? Y lo tocan. Yo me imagino que la Biblia dice que se estremeció. Lo dice el texto. El hombre se estremece y levanta y es ella, hermano, la moabita, aquella mujer hermosa. Y él le dice, hermano, vea, le dice, hija mía, no te apresures, aguántate, cumplamos la ley. ¡Qué integridad! Tranquila que yo mañana salgo a averiguar quién es el que tiene que redimir, y si no quiere yo te redimo.
pero aguántate. Eso, hermano, qué belleza. El verdadero amor conforme a la ley y el pacto. Es el amor que no confunde. Es el amor solidario, generoso, sin interés, sino el de amar y servir. Y ahí está esa bella historia de un amor, de una generosidad íntegra. Yo creo que en esta iglesia hay esa clase de hombre. ¿Cuántos lo creen? Porque ustedes también son hombres de Dios. Yo sé que ustedes también son generosos, sin ninguna pretensión, que pueden dar y pueden ver inclusive a personas aquí con necesidad, pero dan porque son generosos, no porque están buscando nada. Y termino con esto. ¿Cómo se combina aquí la providencia de Dios? Ya hemos visto la pertinencia, la fe pertinente de Noemí, la solidaridad de Ruth y la integridad de este hombre. ¿Cómo trabaja Dios? Dios aquí trabaja de una manera natural. Aquí no hay una voz que diga, aquí, hijo mío. Aquí no hay un profeta que diga, aquí, Jehová dice esto. Aquí no hay un sueño, no hay una visión, no hay nada espectacular en el libro. Es interesante cómo Dios trabaja en lo natural. Dios trabaja en los pasos que van dando los protagonistas. Es como si Él fuera el libretista. Y el libretista es el que tiene el control. Él sabe cuándo deben entrar los personajes y cuándo no. Y el libretista sabe cómo debe terminar la historia. Y me gusta mucho eso, porque se ve la soberanía de Dios. Eso de que Noemí fuera al campo de Booz no es casualidad. Para ella podía ser casualidad, pero Dios estaba obrando. Eso de que el primer redentor no redimió no fue casualidad. Es que Dios estaba trabajando. Porque Dios va a cumplir un propósito. Pero sí le quiero hacer una advertencia aquí. Dios siempre va a actuar dentro de la legalidad. Dios nunca es ilegal. ¿Estamos de acuerdo? No vaya a creer que Dios lo va a bendecir. Ay, Señor, bendíceme con este negocio. Tú sabes que no está muy bueno, no está muy claro, pero bendíceme. Dice, un momentico, yo no entro ahí. Con este contrabandito aquí, tú sabes que yo doy los diezmos de ahí. Un momentico, Señor, yo voy por lo legal. Era como mi mamá traía mercancía de por allá de Maicao, ella vivía en Tolú, y me decía, mijo, méteme la Biblia ahí en el bolso. Ya no era cristiana, de vez en cuando iba a la iglesia. Me decía, mijo, porque a mí cuando yo llevo la Biblia, los guardas no me quitan nada. Para Dios ella era contrabandista. Él la tiene allá en su reino, ¿no? Entonces, Dios siempre va a obrar en lo legal. Mire, aquí hay 3 leyes por las cuales Dios obra. La ley de las migajas era una ley de la ley oral judía, no era de la Torah escrita. Ellos tenían 2, la oral y la escrita. Esta era ley oral. La ley del pan y de las migajas era que siempre que se iba a recoger la cosecha, se debía dejar caer para 4 clases de personas: para los pobres, para las viudas, para los extranjeros y para los huérfanos. Esa fue la ley que le aplicó la sirofenicia a Jesús. ¿Se acuerdan de ella? Que ella dice, Señor, mira, tengo una hija aquí. Y él ni la volteó a ver. Y los discípulos, no moleste.
Y después ella se fue adelante y dice, Señor, por favor. Dice, no está bien darle el pan a los perros, de los pan de los hijos a los perros. Y ella le dice, pero ustedes tienen una ley que de lo que caiga de las migajas podemos coger. Ahí lo cogió contra la pared. Dice, ustedes tienen una ley que lo que se caiga es de nosotros. Yo soy extranjera, mi hijo es huérfano, yo soy viuda. ¿Para dónde vas a coger? ¿Cierto? Y él se quedó viendo y dice, mujer, hágase como tú quieras. Esa es la ley del pan y de las migajas. Cuando usted se coge a Dios por lo legal, Él no tiene para dónde coger. La ley. Y la segunda ley que está aquí es la ley del levirato. Levir, que significa casarse con el cuñado, es una palabra latina. Y fíjense que Malón había muerto y había que buscarle descendencia para que heredara las tierras de Elimelec. Y ahí entra Dios a obrar y se extiende hasta Boz, y Boz se casa con Ruth. Está la ley del goelato, que era la redención de las tierras. Entonces aquí hay 3 leyes, y por medio de esas 3 leyes es que Dios entonces bendice a Ruth y a Noemí. Y aquí viene la parte final. Miren esto, Dios hace que todos los eventos, maneja los hilos de los eventos para que todo termine para bien. De Ruth, de Noemí. ¿Cómo esto que dañó Elimelec, Dios lo va a terminar para bien? ¿Quién dañó esto? Elimelec. ¿Qué va a hacer Dios ahora? Enderezarlo. ¿Cómo termina? Termina con Noemí, con un nieto llamado Obed, que viene a ser el tatarabuelo de David. Aquí se empieza a gestar ya. ¿Cómo termina Ruth? En la genealogía de Jesús. ¿Cómo un evento triste como el de Elimelec, Dios lo va a enderezar para que termine para bien? Esto es lo que más me gusta del Señor. Yo siempre he dicho que si a Dios se le corta la leche, hace queso. Estamos en las manos seguras del Señor. No importa lo que nosotros torzamos a veces con nuestros procederes. Si nos colocamos bajo la voluntad de Dios, todo termina para bien. Yo recuerdo cuando murió mi hermano, tenía 3 hijos pequeños, miembros de la iglesia. Al día siguiente, que ya estuvimos en su sepelio, él murió en un accidente. Niño de 6 meses, 3 años, 5 años. El lunes estaba yo en la iglesia y le dije esto a Dios: ¿en qué ayuda esto a bien? Estaba con mi dolor. Dime tú, 3 hijos aquí, ¿qué ayuda bien? Yo estaba preguntando muy temprano. Empezamos a ayudar a mi cuñada con sus hijos. Yo me quedé con uno de ellos allá. Ella le colaboramos allá en la iglesia. Después ella me dijo: ¿por qué no me dejas y yo veo a ver qué salgo? Yo voy a ir a Venezuela a ver qué consigo por allá. Y se fue. Demoró, acá le tuvimos sus hijos, unos hermanos. Yo tuve un hermano mío, cogí uno, yo cogí el otro, y unos amigos cogieron el otro. Y allí le estuvimos colaborando. Al año y medio vino y regresó. Y vino: quiero hablar contigo.
Yo era su pastor, desde toda la vida fui su pastor. Y digo, ¿qué quieres hablar conmigo? Y dice, yo quiero hablar algo contigo porque depende de la opinión que tú me des, yo tomo una decisión. Digo, ¿qué es lo que me vas a decir? Dice, en Venezuela yo conocí a un hombre de 50 años, no se ha casado, es cristiano y estuvo orando todo este tiempo para conocer una mujer que tuviera hijos y que tuviera 3. ¿Cómo le parece? Una cosa increíble. Es pensionado de una petrolera y me dijo que se quiere casar conmigo para ayudarme a criar los hijos. Me acordé de las palabras que yo dije, ¿yo por qué hablé tan rápido? ¿Es donde lo encuentra usted que un tipo esté esperando una mujer con 3 hijos? Eso es inaudito. Yo se lo digo porque yo soy sobrino de yo soy tío de mi sobrino. Allá están en Venezuela todos, viviendo con su papá. Y yo, Dios mío, definitivamente, por muy feo que sea el asunto, tenemos que hacer silencio mientras él termina. ¿Estamos de acuerdo? Mientras él termina. Así que le quiero decir en esta mañana, usted está en buenas manos. El dueño del libreto es él. Él dice cómo debe terminar la historia. Él sabe cómo va a terminar la suya también. ¿Estamos de acuerdo? Él tiene el libreto en su mano. Yo por eso no me preocupo. Mi esposa y yo estamos esperando. Esperamos a ver con qué va a salir él, cuál es su libreto. Nosotros esta mañana conté también un testimonio increíble acá. Te lo cuento también, se los voy a contar. Cuando llegué al seminario, en el 2006, conocí a un muchacho que estaba allí de Bucaramanga, músico, estaba haciendo su 2º año en el seminario. Y Jorge sabe cómo es el seminario, que uno sale de allí en vacaciones, sale rápido de ahí, ¿cierto? Uno lo hastian ahí. Este muchacho salió en vacaciones en noviembre y salió rápido a comprar su tiquete en la terminal para irse para Bucaramanga con su esposa y su hijo, un niñito. Y cuando llegó a la terminal, compró los tiquetes, ya iba saliendo, lo llama la policía, estaban con un computador, tenían un retén allí, adentro de la terminal, un computador, dice, señor, por favor, la cédula. Y él, como es así un muchacho siempre de iglesia, músico, les entregó la cédula. Inmediatamente, queda detenido. Inmediatamente, para la cárcel de Bellavista. Y dice, ¿pero qué? A usted se le busca por robo e intento de homicidio. Ese muchacho que nunca había rayado ni un fósforo. Hermano, 6 meses. El seminario entonces tuvo que averiguar qué estaba pasando. Fueron a Bucaramanga, lo llevaron a él, lo presentaron para que el señor que lo acusaba lo reconociera, pusieron varios, lo pusieron a él, dice, ¿cuál de estos es? Dice, ninguno de los que está allí. Dice, pero no es este. Dice, ¿y usted por qué señaló en la foto que tenemos acá en la fiscalía que era ese? Dice, no, pero ese no es. Dice, ¿cómo va a tener esa foto de él a la fiscalía? Que tuvo un accidente en una moto y fue una inspección y yo no sé por qué ese día le sacaron fotos y esas fotos fueron a tener al CTI de la fiscalía, la foto de él. ¿Qué pasa? Que el señor dice, no, este no fue el muchacho. Entonces la fiscalía a pedirle a él excusas. Se perdieron más de 6 meses en la cárcel. Se perdió 1 año de estudio, su familia sufrió él. Y le dijeron a él, ¿por qué no demandas al Estado? Y dice, no, dejemos eso así.
Esperemos a ver qué tiene Dios con esto. Volvió al seminario. En el año en que yo estoy allí, él llega otra vez a hacer su segundo año. Y en ese año, en el mes de marzo, llegó una comisión de los procesos de paz en África, en Sudáfrica, con este señor Desmond Tutu. Vinieron a buscar aquí a Colombia un músico para grabar unas canciones para los procesos de paz. Quedaba hecho. Y ese pelado allá en el seminario que sí sufría por falta de dinero. Reunieron en Medellín 70 músicos. De los 70 músicos dejaron 40 para llevarse uno. Ahí estaba él. Se presentó también, hicieron la prueba. Cuando ya estaban los 40 músicos, el delegado de Sudáfrica llegó y dijo: bueno, cualquiera de ustedes se puede ir con nosotros, vamos a pagar todo. Pero hay un segundo requisito que debe tener el que va para allá: debe haber estado preso alguna vez. Y el único que había estado preso era él. Mis hermanos, ¿cuántos creen que estamos seguros en las manos del Señor? Él es el dueño del libreto. Por eso nosotros no nos fatigamos. Tenga la seguridad que el Señor tiene su destino en sus manos. Así que váyase a la casa, lea este libro y medite en esa historia. Que el Señor les bendiga.